Las opiniones expresadas aquí son de mí, Kim R. Lindquist, y se hacen a título propio. No representan la posición de ninguna institución gubernamental, empresarial o eclesiástica. Debido a mi experiencia profesional, me aprovecho de la oportunidad de compartir unas observaciones respecto de la propuesta Constitución de Chile. Su formulación, su debate y su valoración constituyen un fenómeno social extraordinario en estos tiempos modernos. Como tal, merece mayor comprensión y mayor atención. Hay 4 preocupaciones que predominan en este gran empeño social: la salud, la pensión, la vivienda y la delincuencia. Reconociendo que las 4 consideraciones están entrelazadas, me dirijo a la delincuencia y a sistemas judiciales como estos factores se relacionan a la propuesta Constitución. Como tal, mis observaciones tienen el propósito de informar y no de imponer o de indebidamente influir. Como abogado, exfiscal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y asesor jurídico a gobiernos en muchas partes del mundo durante los últimos 30 años, he tenido el privilegio de estudiar y comparar sistemas judiciales y sus relacionadas constituciones. Así que hablo con voz internacional. Cualquier constitución como ley fundamental necesariamente tiene 2 partes o componentes. Primero, su creación escrita o formulación conceptual por un lado, y segundo, su aplicación práctica o ponencia en vigor por el otro. Sin ponerse en vigor en términos prácticos, los conceptos o las palabras escritas de la Constitución particular no tienen mayor valor más allá del aula universitaria. Además, la creación conceptual de la Constitución deberá incluir un sistema de justicia capaz de poner en vigor o de aplicar en forma práctica los conceptos constitucionales y las leyes de otra manera. En abordar este tema tenemos que comprender 4 principios relacionados. 1. La obediencia versus la desobediencia. 2. La relación entre conceptos, mecanismos y convenios. 3. El debido proceso. Y 4. Legados y paradigmas. Primero, la desobediencia y la obediencia y la desobediencia. Cuando una ciudadana sujeta a una constitución particular ejerce su libre albedrío en obedecer una provisión de la Constitución o una ley de otra manera, tales provisiones o leyes se ponen en vigor, se aplican en forma práctica por medio de la obediencia misma de la ciudadana, sin necesidad de compulsión de otra manera. Afortunadamente, la vasta mayoría de las constituciones y las leyes se ponen en vigor en esta manera voluntaria. Es por esta razón que la formulación de la Constitución o ley particular como estándar de cumplimiento sea clara, precisa y correcta, legal y moralmente. En contraste, en la minoría de los casos, cuando el ciudadano ejerce su libre albedrío en desobedecer a una provisión de la Constitución o una ley, hay necesidad de la intervención de un sistema judicial para poner en vigor, para dar existencia práctica a la provisión o ley frente a tal desobediencia. Segundo, la relación entre conceptos, mecanismos y convenios. Un concepto es simplemente una idea que se puede escribir, pero no tiene significado más allá de la idea, más allá del aula, si no se convierte en alguna manera en mecanismo de aplicación práctica.
y la manera por medio de la cual el concepto se convierte en mecanismo de aplicación práctica es el convenio o la promesa sagrada. Cuando la ciudadana obedece a la Constitución o ley, está cumpliendo con un convenio o compromiso personal respecto de ellas. Con tal obediencia, la provisión o la ley se convierte en mecanismo de aplicación práctica para esa ciudadana y las personas que ella influye con su obediencia. Por el otro lado, cuando el ciudadano, en desobediencia, se niega a cumplir con una provisión de la Constitución o una ley, la provisión o la ley no se convierte en mecanismo de aplicación práctica para ese ciudadano y las personas que él perjudica o que él influye con su desobediencia. En este caso, la ponencia en vigor de la provisión o ley requiere la intervención de funcionarios ejecutivos o judiciales. Tal intervención de funcionarios gubernamentales depende a su vez de la debida formulación de una constitución y la conversión de conceptos en mecanismos de aplicación práctica por medio de convenios. La formulación de una constitución es necesariamente una de conceptos o ideas. Por un lado, se formulan los conceptos básicos en cuanto a derechos fundamentales por obedecer. Por el otro lado, se formulan conceptual y básicamente las instituciones gubernamentales, los roles de sus funcionarios y de los ciudadanos y sus respectivas responsabilidades. Otra vez, como conceptos, ni los derechos fundamentales ni las responsabilidades tienen significado práctico sin algo más. Por tomar el funcionario gubernamental y el ciudadano sobre sí sus convenios de ser obedientes a sus respectivas responsabilidades frente a los derechos fundamentales y por cumplir ellos con tales promesas, las responsabilidades y los derechos humanos se convierten en mecanismos prácticos de la vida diaria. En contraste significativo, por no tomar sobre sí el funcionario gubernamental o el ciudadano el convenio de ser obedientes a sus respectivas responsabilidades frente a los derechos fundamentales, o por no cumplir ellos con tales convenios de otra manera aceptados, ni las responsabilidades ni los derechos humanos se convierten en mecanismos prácticos de la vida diaria. No llegan a ser parte de la tela comunitaria. Legalmente, es como el sistema judicial y el derecho humano no existieran. De modo parecido, si la formulación de responsabilidades institucionales e individuales, así como de derechos, es legalmente deficiente, aun con el cumplimiento de tales responsabilidades a través del convenio, los derechos quedan incumplidos como mecanismos prácticos. Tercero, el debido proceso. En términos generales, el debido proceso requiere y refleja, primero, un sistema penal eficiente en responder y actuar. Segundo, un sistema eficaz o efectivo en encontrar la verdad en resolución de casos individuales. Tercero, un sistema justo en todas sus manifestaciones procesales. Y cuarto, un sistema confiable para ciudadano y funcionario por igual. El debido proceso y sus atributos a su vez son producto de la existencia de ciertas manifestaciones procesales sin las cuales el debido proceso y la habilidad de debidamente poner en vigor las leyes no se materializan. En aras de brevedad, lamentablemente tendremos que dejar la consideración de estos factores para otra ocasión. 4. Legados y paradigmas. Si o no existe el debido proceso en un sistema judicial particular es cuestión de legados y paradigmas culturales. Legado, por definición, es lo que heredamos del pasado. Paradigma, por definición, significa nuestra forma de percibir, de pensar y de actuar.
Nosotros somos el pasado en cuanto a cómo pensamos y cómo actuamos. Al final de cuentas, la existencia del debido proceso y la relacionada habilidad del sistema particular de debidamente poner en vigor las leyes frente a la desobediencia es cuestión de estas culturas y estos paradigmas. En cuanto al mundo occidental, hay dos sistemas penales que han predominado históricamente. En Latinoamérica, el legado jurídico español o la forma continental o inquisitiva. Y en Norteamérica, el legado inglés o el sistema de la ley común o el sistema acusatorio. Los dos constituyen paradigmas jurídicos. Como nosotros somos el producto del pasado, los sistemas penales actuales también son el producto del pasado. Más específicamente, la actualidad jurídica del mundo occidental es producto de la antigüedad jurídica oriental. De la Grecia antigua heredamos el arte de la lógica y del razonamiento intelectual, incluso respecto del derecho. Y de la Roma antigua heredamos los códigos escritos como metodología de hacer uniforme la aplicación del derecho. Así que el legado de Grecia al mundo futuro fue la lógica y el razonamiento, mientras que de Roma vino el legado de los códigos escritos, los dos rasgos constituyendo los atributos más sobresalientes del derecho o la ley moderna. Frente a tal influencia cultural, sin embargo, se tomaron decisiones culturales diferentes. Durante la Edad Media, en el norte de Europa y últimamente Inglaterra, se adoptó la lógica griega, pero a la vez mayormente rechazando la forma romana de códigos escritos, y esto a favor de la oralidad o la ley común, es decir, la ley expresada común y oralmente entre las varias comunidades. Últimamente, este paradigma jurídico llegó a ser conocido como la ley común o la forma acusatoria. En contraste, en el sur de Francia e Iberia se adoptó la lógica griega, así como la forma romana de los códigos escritos. Últimamente, este paradigma llegó a ser conocido como la ley civil, la forma continental o el sistema inquisitivo. Constituía la base jurídica de la históricamente famosa Inquisición, la cual se manifestaba institucionalmente dentro del contexto de la Iglesia católica, así como civilmente. Cuando Europa entró en el siglo XV y su gran explotación del mundo nuevo occidental, las dos formas jurídicas atravesaron el mar Atlántico con los exploradores, con los peregrinos y con los conquistadores. Los ingleses y su sistema acusatorio predominaban en el norte, mientras que los españoles y los portugueses dominaban en el sur. Como resultado, la forma acusatoria se estableció mayormente en Estados Unidos y Canadá, mientras que la forma inquisitiva echó raíces en México, América Central y Sudamérica. Además, las dos formas se manifestaban culturalmente por medio de las respectivas colonias por todo el mundo. En consecuencia, en forma muy sencilla, la colonización española y portuguesa estableció un sistema de códigos respaldados por la lógica, mientras que la colonización inglesa fundó un sistema oral respaldado también por la lógica. Así se manifestaron los dos sistemas más predominantes del mundo occidental. Sin embargo, en virtud de sus respectivas naturalezas, como éstas se habían desarrollado a través de los siglos, como paradigmas jurídicos, las dos formas se presentaban totalmente opuestos y antagonistas en cuanto a su manifestación procesal y su habilidad de debidamente poner en vigor las leyes en debido proceso. Jurídicamente, los dos sistemas son como el agua y el aceite. Cuando las dos formas se presentan juntos, sea involuntaria o intencionalmente. Cuando las dos formas se presentan
juntas, sea involuntaria o intencionalmente. No pueden coexistir. Uno u otro tiene que prevalecer. Esto significa también que no se puede mezclarlos sin sufrir repercusiones fatales en cuanto a la eficiencia en tiempo, la eficacia en encontrar la verdad y la justicia y confianza para todos los involucrados, es decir, repercusiones fatales con respecto del debido proceso. Desde los tiempos de la Edad Media del siglo XV hasta el siglo XX, los dos sistemas se desarrollaron independientemente en sus respectivos países. Últimamente el sistema inquisitivo no logró la eficiencia, la eficacia, la justicia y la confianza del debido proceso, mientras que el sistema acusatorio sí logró tal eficiencia, eficacia, justicia y confianza. La forma acusatoria había logrado la habilidad de debidamente poner en vigor las leyes, mientras que la forma inquisitiva no. En consecuencia, y como prueba contundente de la superioridad de la forma acusatoria, ha ocurrido durante el último siglo una gran migración jurídica social desde la forma inquisitiva hacia la forma acusatoria, en búsqueda del debido proceso y la habilidad de mejor poner en vigor las leyes. Por buscar algo que le hace falta, la forma inquisitiva efectivamente proclama la necesidad de adoptar la forma acusatoria y frente a su realidad opuesta y antitética, adoptarla completa y no parcialmente. De hecho, la adopción parcial explica por qué esta gran migración en búsqueda de lo acusatorio no ha resultado en sistemas acusatorios puros o completos. Más bien, ha resultado en sistemas mixtos, el producto de la buena intención de combinar lo mejor de los dos mundos procesales, pero ignorando esencialmente la naturaleza contradictoria de las dos formas. Por retener esencialmente la forma inquisitiva, los atributos acusatorios no se manifestaron. Se ha puesto una fachada acusatoria moderna, pero sigue funcionalmente en el pasado inquisitivo. Como resultado, los sistemas mixtos no han logrado la eficiencia en tiempo y actuación, no han logrado la eficacia en descubrir la prueba pertinente y resolver casos individuales, no han logrado la justicia procesal y no han logrado la confianza entre los ciudadanos y los funcionarios por igual. En fin, no han logrado el debido proceso y la habilidad de debidamente poner en vigor las leyes. Chile ha participado también en la jornada social jurídica hacia lo acusatorio. Como resultado, Chile también se proclama acusatorio, entre comillas, jurídicamente. Sin embargo, por haber retenido también esencialmente lo inquisitivo, con solamente una imposición superficial de lo acusatorio, Chile no ha logrado la forma acusatoria moderna frente a la amenaza de la delincuencia moderna. Sigue en la antigüedad inquisitiva. La Constitución actual de Chile, y particularmente los artículos 76 y 83, establecen un sistema mixto anticuado. Además, en debida obediencia a la Constitución, el Código Procesal Penal vigente confirma la forma mixta anacrónica. Además, la propuesta Constitución, particularmente los artículos 346 y 386, y su lenguaje casi idéntico al de los artículos 76 y 83 de la Constitución actual, junto con el mismo Código Procesal Penal, perpetúa el mismo sistema antiguo anacrónico. Y por ser tan permanente, una constitución como Carta Magna Social significa necesariamente el futuro judicial indeterminado para Chile, frente a una delincuencia creciente
determinada. Al final de cuentas, con todavía más desobediencia a la ley en estos tiempos modernos, hay absoluta necesidad de un sistema judicial moderno, cuyo paradigma de debido proceso le permita convertir conceptos correctos en mecanismos prácticos por medio de convenios como legado para el futuro. Muchas gracias por su consideración.